y sobre todo aprender mucho de los entrenadores. O sea, creo que si no fuera por los entrenadores, la fisioterapia a día de hoy sería la mitad de lo que es. Hola, hola, bienvenidos a este live. Hoy vamos a estar hablando con Alejandro sobre claves para recuperar a nuestros futbolistas que se encuentran lesionados. Seguramente que vamos a aprender hoy muchas cosas porque de hecho que Alejandro nos va a poder enseñar sobre la metodología que él aplica. Justo se está conectando. Alejandro, ¿qué tal? Hola, hola, ¿me logras escuchar? Muy buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, mi hermano, bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, tío, aquí un domingo por la tarde en España. Eh, Encantado de hablar contigo, de conocerte y con ganas de hablar un poco de esto, a ver si conseguimos que quede algo chulo. De hecho que sí, de hecho que sí. Bueno, primero que nada, Alejandro, muchas gracias por la invitación, perdón, por aceptar la invitación. Muchas gracias por venir aquí a conversar un poquito sobre este tema. De hecho, cuando vi tu contenido me pareció súper interesante y por eso es que no dudé en ofrecerte esta invitación porque creo que los entrenadores y la comunidad que me sigue puede aprender muchísimo de ti. Entonces, nada, primero quisiera que por favor te presentes para que te conozcan un poco más, conozcan de tu trabajo. Nada, gracias a ti por pensar en mí para charlar un rato, para las personas que te siguen. Y bueno, pues soy Alejandro, soy fisioterapeuta, vivo en España, en Alcalá de Henares, en Madrid. Dirijo un centro de fisioterapia y rehabilitación donde lo especial que tenemos es que enfocamos prácticamente todos nuestros tratamientos desde el ejercicio. Es decir, tenemos un gimnasio y usamos muy poquito las camillas. Y utilizamos el ejercicio de fuerza como un medio de terapia física. Es decir, para nosotros el ejercicio de fuerza es algo fundamental. Y aparte de eso, pues luego lo que ya has podido ver, trato de divulgar un poco nuestra metodología de trabajo en redes sociales y poco más. Hasta aquí te puedo contar de momento. Perfecto, ¿no? Es un montón, de hecho, y me parece genial. Ya nos vas a contar un poquito más de cómo es que aplicas estos ejercicios de fuerza. Yo quiero decirte que, de hecho, yo le guardo un cariño muy grande a los fisioterapeutas porque yo tuve una lesión de hernia y luego de la operación llevé una terapia por aproximadamente 8 o 9 meses y en realidad la fisioterapia fue lo que a mí me ayudó muchísimo a poder sobrellevar esa etapa luego de la operación, ¿no? Y bueno, quisiera que arranques contándonos cómo o por qué la fuerza, por qué estos ejercicios de fuerza, de dónde es que nace esto. Cuéntanos un poco ya más sobre este tema. Bueno, sin entrar todavía en el tema de los futbolistas y la readaptación, que es lo que vamos a hablar en un ratito, al final creo que la fuerza es fundamental para todo, o sea, para el día a día. Creo que no existe nada más funcional que tener fuerza. Puedes intentar hilar muy fino, pero si no tienes una base de fuerza, es muy complicado que después puedas hacer nada más. Al final, creo que en el grado de fisioterapia el tema de la fuerza no está muy valorado o no está muy bien enseñado, no está muy visto, sino que se centra mucho más en el tema de la terapia manual. Y yo la verdad es que siempre cuando estaba estudiando vi que ahí había algo que no me cuadraba, o sea, no me terminaba de cuadrar cómo íbamos a ser capaces de generar cambios a largo plazo con terapia manual. Sí, al final la terapia manual es un método de analgesia que tiene una limitación en el tiempo y las recidivas son muy fáciles. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar, a buscar a divulgadores, artículos, a leer, a informarme un poquito más y sobre todo a aprender mucho de los entrenadores. O sea, creo que si no fuera por los entrenadores, la fisioterapia a día de hoy sería la mitad de lo que es. Wow, claro, sí. De hecho que sí, y entiendo lo que dices porque claro, el razonamiento a veces nos lleva a pensar de que como lo manual, digamos, tiene un efecto más directo porque sientes, digamos, la terapia que están efectuando en ti puede ser mejor, pero claro, es cierto que al final a largo plazo lo que va a generar un cambio real, digamos, pueden ser estos ejercicios de fuerza de los que hablas. Y me parece un tema genial y qué bueno que lo estés compartiendo, mi hermano. Y bueno, ahora que ya hemos entrado un poquito más a esto, cuéntanos. ¿Qué consejos darías a los entrenadores
respecto a usar estos ejercicios de fuerza para que puedan recuperar ya a sus futbolistas, ¿no? Que se encuentran lesionados. Bueno, pues muy parecido a lo que te he comentado ahora mismo. Al final está bien, o sea, es necesario que el entrenador dé importancia a la estrategia, a la mejora técnica, a todo esto, ¿no? A la mejora del físico, de aguantar 90 minutos corriendo o el tiempo que haga falta, que es lo típico que es en el fútbol, ¿no? Entrenar la técnica, la estrategia, y lo que se entiende como físico se relaciona mucho más con aguantar el tiempo del juego. Y muchas Claro. veces no se le da la importancia suficiente al ejercicio de fuerza. Y al final creo que esto es un error. De hecho, eso se aprecia en que equipos regionales, ¿no? Equipos que a lo mejor todavía no son de alto nivel, donde el presupuesto no es muy elevado, hay hasta 3 o 4 entrenadores y hay un entrenador de porteros, hay entrenadores a lo mejor no en un equipo de la última liga regional donde solo tienes un entrenador, pero equipos pues ya semiprofesionales o un poquito más abajo siempre tienes entrenador de porteros, pero no siempre hay un preparador físico. Y si hay un preparador físico, suele ser el típico entrenador que sabe algunos ejercicios, la típica persona que ha ido alguna vez al gimnasio, un exfutbolista que tiene un cursillo de entrenar, o otro entrenador que ha tratado de especializarse lo poquito que ha podido en ser preparador, adaptador o cualquier cosa. Incluso, como por ejemplo pasa en el propio club en el que yo trabajo, junto a mi compañero Sergio, existe la figura del fisioterapeuta antes que la figura del preparador físico. Y yo como fisioterapeuta puedo utilizar la fuerza y utilizo la fuerza en la recuperación, que eso es algo de lo que hablaremos ahora, pero mmm, es antes viene el no lesionarse. O sea, al final es importante recuperar bien, pero si no te lesionas no te tienes que recuperar. Y para evitar lesionarte necesitas una buena gestión de la carga para los jugadores sanos. Y eso no lo hace un fisio, eso lo hace un entrenador. Yo soy fisio, me encanta la fisio, pero conozco sus limitaciones. Y los jugadores sanos no son mi competencia. Entonces, hay un vacío. Entonces, parece que estamos llamando a los jugadores a lesionarse para que empiecen a ir al fisio, porque tenemos fisio, pero no tenemos preparador. Entonces, a lo mejor, si en vez de poner un fisio, que espero que esto no lo vea el presidente del club, porque a ver si me va a echar, pero en vez de tener un fisio, si tuviera un preparador primero, a lo mejor no necesitaría tanto el fisio. O podría dedicar la mitad del tiempo al fisio si le dedicara más tiempo al preparador. A lo mejor le sobra el tercer entrenador, o el segundo entrenador de porteros, o la persona que va a la grada a grabar el partido. Son muy importantes, pero si no tienes una persona que te organice las cargas y te entrene fuerza como se debe, no se hace. Y luego muchas veces el error que tenemos es que vamos a entrenar fuerza, venga, abdominales, unas sentadillas sin peso, unos sprint y ya hemos hecho el trabajo de fuerza de la semana. Ostras, es que me resulta ridículo. O sea, es ridículo. Entonces, si luego tú coges y te fijas en jugadores profesionales, dime tú qué futbolista profesional no tiene las piernas como el abdomen como mi torso entero. Todos tienen las Sí, piernas enormes, hasta los más delgaditos. ¿Y eso por qué pasa? Porque trabajan fuerza de forma específica. Es muy complicado hipertrofiar corriendo. Fíjate en un corredor de fondo. Un corredor de fondo no tiene una masa muscular muy grande. No tiene un diámetro transversal de la musculatura muy hipertrofiado. Pero los futbolistas sí. Porque en estos niveles tan elevados se sabe de la importancia de la fuerza previa a la lesión. de acuerdo contigo. Y sí, y de hecho todo lo que dices es muy cierto. Y creo que incluso aquí en Latinoamérica, aún más todavía, se sigue creyendo esto de que el preparador físico es el profe que te manda a correr, el profe que durante la pretemporada te saca la mugre, como decimos acá en Perú, que quiere decir que te pone un montón de vueltas en los entrenamientos, y cuando en realidad eso no es lo que necesitamos, ¿no? Sino necesitamos trabajar los músculos de nuestros jugadores de una forma diferente, mediante ejercicios de fuerza, digamos. Y ahora que has mencionado esto, quiero preguntarte, cuando tú hablas de ejercicios de fuerza, porque de repente acá puede haber una confusión en los entrenadores, ¿te refieres a ejercicios de fuerza utilizando, digamos, el peso del jugador o utilizando, digamos, instrumentos de gimnasio, pesas, mancuernas, barras, máquinas?
Esa es la pregunta, no Pues sé mira, por ahí si nos justo, puede comentar algo. Sí, perfecto. Sí, 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 justo esto es lo que también me apetecía aclarar. O sea, al final, el ejercicio de fuerza se puede hacer de formas muy diferentes. Y has comentado también el tema de correr, ¿no? Al final, pues dar muchas vueltas, pues cardiorrespiratoria suficiente para aguantar corriendo 90 minutos, está bien. Y eso ya se sabe. O sea, los jugadores se hartan de correr. Pero lo que estamos hablando, ¿no? Que no se trabaja la fuerza. Al final, ¿qué entendemos como fuerza? Bueno, podemos entender como fuerza un ejercicio con autocargas, como tú propones, con la propia fuerza, o un ejercicio con cargas externas, como puede ser con pesos, con lastres, con una barra, con una mancuerna, como sea. Al final, lo importante para que sea un trabajo de fuerza es la intensidad y el número de repeticiones que somos capaces de hacer en ese ejercicio. Si es un ejercicio que tú puedes hacer 30, 40, 50 veces seguidas sin llegar al fallo, no estás haciendo un ejercicio de fuerza. Estás haciendo otro tipo de ejercicio y está bien. Pero si quieres trabajar la fuerza, no es eso. Si tú tienes que trabajar la de, fuerza, tienes que trabajar de otra manera. Entonces, tú puedes trabajar, pues, por ejemplo, quieres evitar posibles lesiones en isquiosurales. Perfecto. Aparte de trabajar la carrera, la explosividad en el sprint, la pliometría, la resistencia, la arrancada, el golpeo, lo que tú quieras, perfecto. Tendrás que trabajar la fuerza propia que tiene esa musculatura. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, introduciendo trabajos de peso muerto, trabajo de una máquina flexora de la rodilla, trabajos de isquiotibiales nórdicos. Todo este tipo de trabajos es importante incluirlos. Y yo creo que es básico, es fundamental que un equipo de fútbol que quiera hacer algo tenga un gimnasio. Tenga un gimnasio donde cuente con un rack, donde se pueda hacer por lo menos un press banca, una sentadilla, un peso muerto, un hip thrust, un press militar y unas dominadas, como mínimo. perfecto, sí, me queda claro. Entonces, eh, digamos, bajo tu mirada, y es algo en lo que yo también concuerdo, los entrenadores tienen que incluir también sesiones, digamos, de rutinas de entrenamiento en gimnasios o utilizando ejercicios de fuerza más específicos para mejorar, digamos, la musculación y la musculatura de nuestros jugadores. Y eso me parece genial. Y escuché por ahí que mencionaste algunos ejercicios, ¿no? De el peso muerto, la sentadilla hack, digamos, la sentadilla con peso en barra. Y quería preguntarte, ¿qué ejercicios tú podrías decirle a los entrenadores como que, mira, esto es que sí los puedes incluir, te recomendaría incluirlos sí o sí, estos no, o de repente no darías ese tipo de recomendaciones? Sí, ya depende también un poco del tiempo que dispongas y la cantidad de personal que dispongas para poder aplicar. Al final, los medios. Si tú quieres hacer un trabajo perfecto, tendrás que analizar a cada jugador, ver a qué tipo de lesiones es más propenso de tener, qué tipo de musculatura tiene más desarrollada, cuáles son los gestos que más hace durante el juego, porque seguramente un jugador que hace muchos golpeos lejanos, un central que está muy acostumbrado a golpear el balón porque el estilo del juego del equipo es pegar balones arriba y el central la pega muy bien. Por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de un central que pega muchos balones arriba. Podemos proponer un trabajo de flexores de cadera. Eso ya depende de lo que el entrenador se apañe. No puede ser un trabajo con una polea baja en el pie y hacer un trabajo de golpeo, flexión de cadera. Puede ser un trabajo más cercano al abdomen. Puede ser un trabajo. Pues es que hay un montón de posibilidades, ¿no? Pero al final, si hablas de un jugador que golpea mucho, tendrás que incluir un trabajo importante en el psoas y en el cuádriceps, en la porción que se encarga de hacer la flexión de la cadera. Y luego a lo mejor te enfrentas a un jugador muy explosivo, un extremo o un medio centro ofensivo, bajito, chiquitito, rápido, que arranca con mucha potencia, pero que a lo mejor no es tan pegador. Pues a lo mejor ese tipo de jugador te tienes que plantear meterle un trabajo. ¿Dónde se te va a romper ese jugador en una arrancada? Se te va a romper en isquios. Métele un trabajo en la zona pues, de isquiosural, ¿no? Le puedes meter lo que hablamos, un peso muerto, le puedes meter un trabajo más analítico en una máquina flexora de rodilla. Variedad, hay mucha cantidad de ejercicios. Lo más importante muchas veces no es el ejercicio, es saber cuáles son tus objetivos, ¿no? Y ya, si no tienes tiempo para analizar tan detalladamente cada jugador, que sería lo ideal y es lo que se suele hacer en competiciones altas,
lo que puedes hacer es proponer un trabajo mucho más global, donde metas, por ejemplo, pues no, a lo mejor un full body no tienes tanto tiempo, pero sí puedes meter un full pierna, incluyendo abdomen, donde puedes hacer un trabajo de sentadilla, un trabajo de peso muerto, un trabajo analítico en gemelos, un trabajo en glúteo específico, un trabajo en aductores. Y con una sesión así, donde hagas un suficiente volumen, más o menos, para mantener un mínimo de adaptaciones en esa musculatura, sabes que por lo menos estás trabajando fuerza en miembros inferiores. Y en vez de dedicar media hora a tumbar a los jugadores y mientras se ríen hacen abdominales, te los llevas al gimnasio de 5 en 5 y vas trabajando con ellos la sentadilla, el peso muerto, con unas intensidades elevadas. Perfecto, sí. Me queda clarísimo. Y algo que lo que quisiera resaltar de lo que dijiste es que tienen que, los entrenadores tienen que primero que nada aprender, digamos, si es que te han escuchado y no han entendido qué es un isquiotibial, no han entendido qué es el cuádriceps, cuáles son los gemelos, no han entendido, digamos, qué es un peso muerto, cómo se trabaja correctamente una sentadilla, lo primero es que los entrenadores tienen que seguir formándose, digamos, seguir aprendiendo una forma, siguiendo tu canal y hay muchas otras formas, leyendo, estudiando, metiéndose a cursos, porque si no entienden esto, digamos, al final pueden copiar lo que ven en internet de, ok, haz una sentadilla, digamos, una extensión de rodilla, tantas series, tantas repeticiones, pero si no entienden para qué funciona, como tú dices, si no entienden cuál es el objetivo, digamos, del ejercicio, es en vano que lo apliquen. Y eso me gustaría resaltar. Y lo siguiente que quisiera decir es que, eh, y ya entendiendo esto, quisiera que de repente nos cuentes por ahí alguna historia que tengas con algún jugador, cómo hiciste para rehabilitarlo, digamos, poniendo más un caso, un ejemplo, para que los entrenadores puedan ver cómo aplicas estos ejercicios en las rehabilitaciones, digamos. Ahora que ya entendieron que lo más importante es, digamos, la prevención, ahora hablemos un poquito de la rehabilitación. Vale, genial. Pues mira, si primero te voy a comentar lo que sería a lo mejor el caso más típico de lesión en futbolista o de los más típicos de lesiones, digamos, no graves, que sería una rotura de fibras en la cadena posterior del muslo, eh, típica arrancada, le pega un tirón detrás de la pierna y luego resulta que al final se te ha roto. Bueno, primero, lo más importante, cuanto antes empieces a trabajar, mejor. Cuando antes empieces a hacer, aunque sea un trabajo isométrico, un trabajo con una intensidad un poquito más baja, al final lo importante en estos casos es que la cantidad de dolor sea tolerable, porque tú no puedes pretender conseguir una recuperación de la funcionalidad si estás generando tanto daño con los ejercicios que primero vas a hacer que aumenten la percepción de amenaza del jugador, vas a hacer que aumente su inseguridad. Los jugadores tienen muchas cosas en la cabeza y tienen muchos miedos porque quieren volver a jugar. Entonces, si tú pretendes recuperar a tu jugador haciéndole mucho daño con los ejercicios, vas a hacer que desarrolle cierta kinesiofobia hacia ciertos movimientos. Va a pensar que está peor, vas a retrasar la recuperación. Pero bueno, una vez que hayamos ya salvado todo esto de saber que tampoco tenemos que pasarnos y mucho menos lo suficiente como para aumentar la lesión, pues introducir pues trabajo desde el primer momento, ¿verdad? Desde el día uno podemos empezar con isometría, podemos empezar con lo que sea. Poco a poco, al final vamos tratando, ¿no? De sensibilizando con terapia manual, con trabajo del fisio, y poco a poco vamos a ir introduciendo ese jugador, primero un trabajo de fuerza. Lo primero, un trabajo de fuerza. A lo mejor ese jugador todavía no es capaz de correr o de saltar, pero una sentadilla sí te lo puede hacer. Entonces, vamos a introducir un trabajo de fuerza previo. Y una vez vayamos introduciendo ese trabajo de fuerza, poco a poco lo que vamos a hacer es ese jugador lo vamos llevando a los terrenos de juego. Y vamos a ir introduciendo ejercicios un poco más específicos. Le vamos a pedir que haga carrera continua, que empiece a pasar el balón, que empiece a hacer pequeños cambios de ritmo, ligeros, no pequeños, siempre controlando el dolor. Yo una regla que suelo utilizar es no superar el 3-4 en la escala EVA. La escala EVA es la escala visual analógica y es la que se suele utilizar, ¿no? De entre el 0 no duele nada y el 10 es el máximo dolor imaginable. Pues el 3-4 es una pequeña molestia. Con una pequeña molestia podemos trabajar, porque estamos generando adaptaciones sin llegar a generar un daño en los tejidos o un aumento de la irritabilidad. Y después del trabajo el jugador no debe verse resentido, porque eso significa que hemos podido exceder la capacidad de carga que tiene el tejido en ese momento. Entonces, sabiendo todo esto,
creo que es sencillo ir avanzando y simplemente ir progresando en función de las sensaciones y de lo que te vaya pidiendo el jugador. Hasta que al final da igual de qué tamaño sea la rotura, de cómo de grande es la lesión. Lo que te importa a ti es cómo está avanzando el jugador, cómo está mejorando, cómo se siente. Y poco a poco el propio jugador es el que te va a ir pidiendo más o el propio proceso es el que te va a ir pidiendo más. No tanto centrarse en cuántos centímetros tiene. Bueno, es que cada persona es diferente. Cada persona cura de una manera y cada persona se adapta de una manera. Entonces, sabiendo eso, pues Wow, poco a wow, poco hermano, meterle primero que carrera, nada, meterle dirección, meterle... nada, te decía que qué brutal lo que nos has explicado hace un rato, porque de hecho me pareció una clase magistral en 5 minutos de rehabilitación y me pareció brutal, ¿no? Y varias cositas creo ahí que tenemos que tomar nota. La primera, y me pareció muy interesante, es ver cómo este tema psicológico afecta en la recuperación de los futbolistas, ¿no? El no podemos meterle trabajos, digamos, a veces por querer recuperarlos rápido, los metemos rápido y al final terminamos causando un perjuicio mayor en nuestros jugadores, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y también lo otro desde el momento en que se pueda, empezar a meter estos trabajos de fuerza para mantener a nuestros jugadores y no, digamos, o sea, y no esperar a que ya no duela nada para recién empezar a meternos, sino ir metiendo de a pocos, pero siempre que haya ese 3 4 en la escala de EVA que mencionaste, ¿no? Que también sería interesante que los profes la revisen porque también son términos y conceptos que tenemos que conocer. Y bueno, nada, hermano, solo anotarle eso a los profes que de repente se perdieron un poquito en la explicación, igual esto va a quedar grabado y nada, qué brutal explicación, hermano. No sé si quieres explayarte un poquito más de eso o contar otro caso. Pues sí, mira, te voy a contar otro caso que es bastante más personal porque es el mío propio, que es el más reciente que tengo, porque te podría hablar de cruzados y tengo cruzados que han salido muy bien y han salido increíble, ¿no? Y eso sería lo fácil de hablar, pero luego tengo un cruzado que nunca está bien y es el mío. O sea, esto funciona así, ¿no? Hace nada terminé de redactar un cruzado que al chico le cogí desde casi iniciado y ahora mismo está volviendo a jugar. Todo genial, brutal. Muchísimo trabajo de fuerza, trabajo de pliometría, reactividad, cambios de ritmo, dirección, introdujimos balón y los tiempos de recuperación han sido buenísimos. Pero luego está mi caso propio, donde me rompí el cruzado hace para 4 años. No, miento, hará más. Hará por lo menos 5. Estuve 2 años y medio con el cruzado roto. Me decidí a operar, me operé, volví a jugar y me volví a romper. Fue mala suerte, me volví a romper. Y ahora estoy en ese punto. Me rompí el cruzado otra vez en noviembre, octubre, noviembre, hace un año casi, un poquito menos de un año. Y de hecho ya decidí dejar el fútbol, pero sí me gustaría, o sea, en ese momento tenía la intención de readaptarme a mí mismo para volver a tener un estilo de vida normal. Y también tomé la decisión de no operarme. Entonces, ¿cómo consigues que una rodilla sin un cruzado sea funcional? A ver, mi intención tampoco es nunca he jugado al fútbol a un nivel profesional, ni mucho menos, entonces no tengo unas necesidades tan elevadas, pero sí que quería, pues por ejemplo, con mi pareja poder jugar al tenis. Y era algo que para mí era completamente imposible, porque yo ya corriendo sentía miedo. Entonces, al final, con esto lo que quiero también llevar a ver es lo que hablábamos, la importancia psicológica. Incluso una persona que trabaja con ello, que podríamos decir que más o menos está preparada, que está acostumbrado, que ve casos todos los días o muchas veces, también tiene miedo. Da igual todo lo que sepas, da igual todo lo que hayas visto o incluso que sepas rehabilitarlo y llevar el proceso y entiendas que todo lo que te está pasando es normal, todo esto también aparece. Y al final, poco a poco, pues empezando a correr muy despacito, primero un trabajo de sentadilla, donde me resultaba muy complicado hacer una sentadilla con 40 kilos. La primera vez que me puse con una barra, 40 kilos me costaba. Yo tenía la movilidad completa, pero me costaba porque sentía que no tenía fuerza. Y yo estaba tirando en miembro superior mucho más peso, pero luego me ponía, o en peso muerto tiraba mucho más peso, tiraba el doble, pero luego me ponía una sentadilla y con 40 kilos no podía. Y eso para mí fue muy frustrante. Al final, un trabajo de fuerza progresivo fue lo que a mí me sacó de ahí. Y una vez tuve esa base de fuerza, donde ya mis piernas funcionaban bien, era capaz de hacer una sentadilla profunda con 70, 80 kilos, bajando hasta abajo, y de fuerza tenía unos niveles, mi pierna aumentó su hipertrofia. Y teniendo mejores niveles de fuerza, mejor
diámetro transversal de la musculatura, mejora también la calidad de la contracción, la calidad del impulso nervioso. Teniendo solo más fuerza, conseguí la base necesaria para empezar a introducir ejercicios de salto, con pliometría, de estabilidad de la rodilla, trabajo con gomas, trabajos de cambios de dirección, de cambios de ritmo, incluso trabajos unipodales, hasta que al final, pues ahora mismo estoy jugando al tenis y si quiero correr, corro, si me quiero dar un sprint me lo doy y si quiero intentar saltar algo que está muy alto no me da miedo. Y al final entender que esto es un proceso largo, pero que si tú de primeras introduces una base de fuerza, vas a tener, dentro de tu pirámide, vas a tener una base súper grande dentro de tu edificio, tienes una base muy sólida para que no se te caiga. Si empiezas a trabajar pliometría, reata, cambio de ritmo, cambio de dirección, pero esa pierna no tiene fuerza, eso no va, eso en cualquier momento sin cimientos la casa se cae. Claro, wow, brutal. Y sí, creo que, primero hermano, qué genial historia, qué bueno qué bueno que te hayas recuperado satisfactoriamente, que ahora estés pudiendo jugar. Y creo que es importante esto de no tenerle miedo a los ejercicios de fuerza. A veces, y también me ha pasado cuando empecé a recuperarme, el hacer una sentadilla, la primera sentadilla que hice después de operarme la hernia en la columna y pasar la rehabilitación, o sea, tenía mucho miedo. Entonces, como tú bien dices, a veces uno puede conocer mucho, puede saber mucho y a pesar de eso tener mucho miedo. Entonces, imagínense los jugadores que no conocen mucho del tema, que son más jóvenes, que tienen otras cosas en la mente, otras expectativas, se pueden frustrar mucho y por eso es muy importante manejar el tema psicológico al momento de hacer la rehabilitación, hermano, y me parece brutal eso. Y ya no te quiero robar más tiempo, solamente quisiera terminar con una pregunta, a ver si me la puedes comentar. ¿Qué piensas de trabajar también estos ejercicios de fuerza, pero en el tronco superior, digamos? O sea, bueno, el abdomen entiendo que sí, pero digamos los pectorales, los dorsales, los bíceps, los tríceps. ¿Qué piensas de eso, hermano? Para el futbolista, Es una digamos, buena para el pregunta. futbolista. Sí, es una buena pregunta y evidentemente excluyendo al portero, creo que lo enfocan, ¿no?, como ese trabajo de no vas a usar las piernas en el fútbol. ¿Qué hacemos con la parte de arriba? ¿La trabajamos o no? Bueno, yo creo, optaría por trabajarla siempre o casi siempre, a no ser que los tiempos que tenemos de trabajo son muy limitados, como pasa en equipos que entrenan 2 o 3 veces a la semana. En ese caso, se podría plantear o recomendar un plan de trabajo para hacerlo fuera. Porque yo sí creo que es importante y al final el estado físico general de un deportista va a mejorar si está fuerte de arriba. En fútbol también hay que cuerpear. Y eso no es solo de piernas o no es solo del abdomen. También hay que saltar. Y tú para saltar necesitas tener un cuerpo fuerte al completo, no solo las piernas, como se cree. En fútbol hay que rematar de cabeza. En fútbol también hay muchas acciones que requieren intervención indirecta del miembro superior. Por lo cual, es imprescindible. Si no hay tiempo y no hay posibilidad, lo primero que me quitaría pues sería ese trabajo de hombro, de bíceps, de tríceps, hablando de que solo pensamos en fútbol. Ahora, si hablamos de calidad de vida, si hablamos de salud, si hablamos de estética, si hablamos de todo, es importante meter un trabajo complementario de miembros superiores. E insisto, si pensamos en fútbol es complementario. Entonces no va a ser prioritario, pero sí va a ser complementario. Y si tenemos poquito tiempo para trabajar durante los entrenos, pues sí que podemos hacer un buen plan torso para que se trabaje un par de días a la semana en el gimnasio. Los jugadores van a estar también más acostumbrados a realizar esfuerzos intensos, a mejorar a nivel cardíaco el jugador, va a mejorar su capacidad de trabajo y de esfuerzo y se va a ver más fuerte, ¿no? Y luego también hay una falsa creencia de, es que si estás más fuerte te empiezas a mover como un robot, te vuelves más pesado, es que desde que se puso fuerte se volvió mucho más, parece un tronco. Bueno, eso realmente no es así. Las personas más fuertes normalmente tienen mejor movilidad, normalmente tienen muchos menos dolores, tienen mucha menos incidencia de lesión, o sea que al final son todo ventajas y hay muchos mitos que rodean todo esto, pero creo que de este tema podríamos hablar de una forma más extensa y siendo mucho más críticos
Porque muchas veces las personas que dicen ese tipo de comentarios son personas que ni entrenan ni tienen intención de hacerlo. Entonces, al final, cuando vemos que una persona está haciendo algo que nos gustaría hacer, pero nosotros no hacemos porque no tenemos suficientes ganas, suficiente fuerza de voluntad o no somos capaces de hacerlo, empezamos a soltar cosas, empezamos a hablar. No, claro, es que yo no voy al gimnasio porque eso te vuelve lento, te vuelve lento. Te vuelve lento ir al gimnasio. Bueno, te vuelve lento ir al gimnasio depende de lo que hagas. A lo mejor es que simplemente no tienes suficiente fuerza de voluntad como para ir y estás soltando la primera excusa que se te ha venido a la boca. Muy cierto. Y concuerdo completamente contigo porque yo también creo que es muy importante incluir sesiones de gimnasio en en los ejercicios, digamos, en los entrenamientos y a nivel, digamos, completo, ¿no? No solamente del miembro inferior, sino también del torso superior y, digamos, de todo el cuerpo porque es muy importante y, como tú bien dices, no solamente en el fútbol, sino a nivel personal, a nivel de calidad de vida, también es muy importante porque te mejora completamente, te ayuda a tener, digamos, no solamente un mejor aspecto físico, sino también una mejor salud, mayor vitalidad, digamos, los procesos internos en tu cuerpo también se van a mejorar y sobre todo también es importante que este trabajo venga acompañado de una buena nutrición, ¿no? Que ese también es un tema completamente aparte. Y bueno, nada, Alejandro, mi hermano, en verdad no quiero robarte más tiempo. Te agradezco mucho el haber estado aquí conectado, el haberme regalado a mí y a todos los que vean este video esta media hora. Y solamente quisiera decir si tienes algo para cerrar, digamos, algo que quisieras decir para cerrar. Bueno, creo que para cerrar lo último que estabas comentando es súper interesante, ¿no? El tema de que para conseguir un buen rendimiento no vale ya ni siquiera con tener mucha fuerza en las piernas o con hacer un buen trabajo de fuerza en las piernas, sino que lo que necesitamos es equilibrio. Y por eso es importante trabajar miembros superiores, por eso es importante mantener una buena nutrición, por eso es importante un buen descanso. Y al final, si tú tienes un trabajo estratégico, un trabajo técnico muy bien planteado, pero no tienes un trabajo físico bien planteado, o lo planteas sin incluir un trabajo de fuerza que entonces ya no está bien planteado, estás perdiendo el equilibrio en tus deportistas y el rendimiento que vas a conseguir no es el mejor. De nada te sirve tener a los jugadores técnicamente y tácticamente mejores si los tienes rotos. Entonces, o De no hecho, son capaces de sacar toda la fuerza para hacer una arrancada, para hacer un golpeo, para ser rápidos, para ser explosivos. Es imposible ser explosivo sin fuerza, es imposible. de hecho, de hecho, completamente de acuerdo contigo, Alejandro, mi hermano. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado el día de hoy. Invito a todos a seguirte en tu canal, en tu Instagram. De hecho, tienes muy buen contenido para que puedan aprender un poquito más de esto. Y nada, espero seguir en contacto contigo, seguir conversando, mi hermano, y muchas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias, Dani. Pues nada, gracias a ti y un abrazo y cuando quieras volver a hablar, pues hablamos un ratillo y encantado de haberte conocido, tío, y de charlar un rato. Un abrazo. Perfecto. Chau, chau.